Hola mis amigos, ¿cómo están? Estamos aquí con más de un video. En este caso, bueno, me he ausentado durante mucho tiempo, pero estamos de regreso ahorita con un pequeño mini curso de lo que es Introducción al Cálculo Diferencial Integral. Entonces, bueno, una de las bases fundamentales de este curso son las derivadas. Entonces, aquí se les va a dar una pequeña introducción de lo que es, geométricamente se le podría considerar una derivada. Ya. Entonces, para tener en cuenta esta pequeña introducción, eh, voy aquí a hacer un pequeño eje coordenado. Este es X, este es Y. Voy aquí se podría aquí graficar una cierta función, que podría ser una función Y es igual a f de X. Una pequeña función que está definida en su dominio. Entonces, yo voy aquí a trazar una pequeña recta, supongamos con verde, que una dos puntitos de aquí. Este pequeño punto le voy a llamar P1 y este pequeño punto de acá le voy a llamar P2. Listo. Puedo aquí trazar lo que son el punto X1 y aquí también puedo trazar el punto que es el X2. Directamente acá puedo trazar el punto Y1 y aquí también puedo trazar el punto Y2. Debemos tener en cuenta cuál es el objetivo de esta pequeña explicación para que se pueda entender. Esta pequeña recta que sería P1, P2 es una secante. O sea, es una cualquier recta que une dos puntos. Puede ser de una cualquier figura geométrica o una función. Entonces, yo puedo aquí definir, en este caso, que x1 es igual a x1. Ya van a saber para qué yo hago esta definición. Y1 es evaluar x1 en la función correspondiente. Y aquí voy a hacer algo muy interesante. Voy aquí a trazar una especie, aquí con color negro, una pequeña magnitud que le voy a llamar delta x, donde esta delta x será igual a x2 menos x1. Y esto yo le voy a denominar con el nombre de h, esta pequeña variación. Sería el lado grande que x2 menos x1 nos da este delta x. Y este lado de acá, que también puedo yo trazar, yo le voy a denominar delta y, que en sí sería y2 menos y1. ¿Para qué me va a servir esto? Por ejemplo, yo aquí puedo definir que, aquí puedo trazar una coma, punto y coma, que x2 será igual a x1 más h. O sea, sería esto. Es que x2, que es todo esto, sería x1 más el delta x, que en este caso le hemos llamado el h. Y entonces podría aquí yo definir el y2, que sería igual evaluando x2 en la función. Por lo tanto, sería evaluar x1 más h. Si yo quiero aquí trazar, calcular lo que es la pendiente de esta pequeña recta, porque aquí se forma un triángulo rectángulo, aquí voy a graficar con rojo una especie de ángulo θ. Recuerden que la pendiente de una recta que era igual a la tangente de θ. Y eso nosotros aquí sabemos que es igual a cateto opuesto, que es delta y, sobre delta x, que en sí sería y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Reemplazando con los valores que están aquí, sería y2 vale f de x1 más h menos f de x1. Todo esto dividido para x2 menos x1, que es igual a ¿cuánto? A h. Entonces, esta es la pendiente de esta secante. Se puede esto transformar respectivamente para reemplazar cualquier valor de la función. Entonces, podríamos colocar que la pendiente en cualquier punto de la función podría ser que f de x más h menos f de x, y esto dividido para h. Listo. Entonces, aquí voy a hacer una pequeña definición de un límite. ¿Qué pasaría si es que yo cogiera esto
límite cuando ese h tiende a ser bien pequeñito, de f de x más h menos f de x, y esto dividido para h. Lo que pasaría, aquí voy a trazar con otro color, que esa pequeña secante se va aproximando mientras el h se hace más pequeñito, se está aproximando más al punto 1. Se acerca hasta llegar al punto en que esa pequeña secante se transforma en una tangente. Y esto, si es que yo cojo el límite cuando esa h tiende a ser bien pequeñito, se conoce como la derivada de la función y con respecto a x, que en muchos textos eso se conoce como y'. Eso sería lo que es la definición de una derivada, que en sí nos devolvería la pendiente de la recta tangente, que en sí en diferentes ramas de ingeniería, de física, es la variación de una variable con respecto a otra. Existen, por ejemplo, lo que se denominaría derivadas de orden superior, es decir, derivadas de orden superior. Derivadas de orden superior. Es decir, por ejemplo, la primera de y' es de y con respecto a x. Si yo volviera a derivar esa función, o sea, le cogiera volviendo a derivar con respecto a x, sería esto la segunda derivada. Yo puedo volver esto de aquí a derivar. Podríamos ya hacer una tercera derivada, que esa segunda derivada le volví a derivar 3 veces, bueno, una tercera vez. De y con respecto a x, ¿cómo sería esto? De y con respecto a x, y esto de y con respecto a x. Cierro este paréntesis, y esta sería la tercera derivada. Se puede derivar enésimamente. Entonces, matemáticamente sería de que yo vuelvo a encontrar la variación de esa función con respecto a x nuevamente. Entonces, podríamos esto derivar n veces. Enésima derivada de y con respecto a x. Esta sería una derivada de orden superior. Listo. Entonces, por ejemplo, en la utilización de diferentes ramas, de diferentes ciencias, matemáticas, física, química, que inclusive ramas de ingeniería como robótica, etcétera, se utiliza lo que es esta parte de la derivada. Entonces, lo más recomendable ahorita es netamente que existen ya ecuaciones de cada una de estas derivadas. Es decir, por ejemplo, esto rigen algunas, antes de esta introducción, que esto cumplen algunas propiedades. Casi como cualquier número entero, real, etcétera, cumplen las siguientes propiedades. Entonces, bueno, déjenme subir esta partecita acá para colocar ahorita las propiedades. Listo. Primeramente yo puedo colocar varias funciones. Por ejemplo, que u, bueno, no coloquemos u, sino esto llamémosle f de x. Y es igual a f de x. También podemos colocar otra función g de x y podemos colocar otra función que sería h de x. Funciones definidas en variable real. Son continuas en su dominio y tienden a ser derivables. Listo. Como primera propiedad de las derivadas, podemos ver de que la derivada, supongamos, de una constante multiplicado, bueno, por una función. Queremos sacar la derivada. Podemos colocar prima. Una de las propiedades principales es que esa constante puede salir y yo puedo derivar la función. Para todo k perteneciente a los números reales. Bueno,
No solamente serán números reales, porque también existe otro curso que se conoce como variable compleja, y se puede derivar funciones complejas, y este K también puede ser perteneciente a los números complejos, es decir, parte real y parte imaginaria. Esa sería una primera propiedad. Una segunda propiedad sería así. Por ejemplo, si yo sumo dos funciones, f más g, derivada. La derivada se reparte a cada uno de los sumandos. Bueno, también podría ser con resta, g'. También la derivada tiende a cumplirse en este caso, por ejemplo, si tuviéramos un producto K1F, aquí podemos poner, más K2G, más menos, derivada. ¿Qué sería esto? K1F' más menos K2, bueno, aquí no sería F, sino sería G. G'. También tenemos otra propiedad muy importante que es el de producto de funciones, f por g. Entonces la derivada se reparte, sería f' por g más f por g'. Lo mismo tendríamos, por ejemplo, si fuera con un cociente, f dividido para g', ¿qué sería? f' por g menos f por g', y esto dividido para g al cuadrado. También tendríamos en este caso, esto se debe cumplir, bueno, antes de olvidarme de que siempre y cuando g de x sea distinto de 0, porque si no tuviera una indeterminación. Podemos colocar otra propiedad aquí, por ejemplo, la derivada de una constante. O sea, una constante que puede ser un elemento de los reales. La derivada de una constante, esto es 0. Y de aquí otra propiedad muy interesante que es de una función polinómica, x elevado a la n'. Esto es muy interesante porque esto es igual a ¿cuánto? A n por x elevado a la n menos 1. Esto de aquí, ¿cómo se obtiene? Muchos me han de preguntar cómo se obtiene este n por k a la n menos 1. Esto se obtiene reemplazando en esta parte de este límite, haciendo con x más h menos f de x sobre h. Evaluando ese límite va a quedar esto de aquí. De ahí vienen todas estas propiedades, que son las más importantes. Entonces, por ejemplo, como introducción, casi todas las variables de tipo real poseen poseen lo que son sus derivadas. Entonces, en este caso, se puede colocar las ecuaciones para funciones muy conocidas. Es decir, primeramente para funciones trigonométricas. Es decir, primero, esto se obtiene de diferentes formas. Por ejemplo, aquí tenemos y es igual a seno de x. ¿Cómo se obtuviera esta derivada? Utilizando la definición, en este caso, de dy con respecto a dx tiende a ser igual a ¿cuánto? Al límite, cuando h tiende a 0, del seno de x más h menos el seno de x, y esto dividido para h. Haciendo esta pequeña, aquí se puede utilizar una pequeña identidad, esto va a darnos coseno de x. Lo mismo sería con el caso de diferentes funciones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, como ya existen estas ecuaciones, podríamos colocar que la derivada del seno tiende a ser igual a ¿cuánto? A coseno de x, utilizando esta pequeña definición. Tenemos también lo que es la derivada del coseno, que tiende a ser igual a ¿cuánto? A menos seno de x. La derivada de la tangente, que tiende a ser igual a secante cuadrado de x. Y con esto también tenemos las funciones recíprocas de cada una de estas. Por ejemplo, la recíproca cosecante de x. Aquí tenemos lo que es la secante de x. Y aquí tenemos lo que es la función cotangente de x. Que bueno,
que utilizando el mismo concepto que está aquí, se obtienen las siguientes derivadas. En este caso, bueno, esta tendría que ser lo mismo, que aquí queda menos cosecante cuadrado de x. De estas de acá, la derivada de la secante es secante por tangente, y aquí sería menos cosecante de x por cotangente de x. Bueno, esas son con las funciones trigonométricas. Recordando respectivamente de que hay funciones, en este caso las que son recíprocas, poseen lo que son sus asíntotas verticales. Y en dichos puntos no existiría la evaluación de la derivada. Por ejemplo, nosotros recordemos de que, por ejemplo, la función tangente tiene una pequeña asíntota vertical en pi medios, o sea, en 90 grados. Entonces no existiría ahí su derivada, porque quedaría una recta infinita, o sea, una recta dependiente infinita. Bueno, esto de aquí es respectivamente recomendable memorizarlo para poder resolver diferentes tipos de problemas. También podemos saltar ahorita con otro tipo de funciones, lo que son funciones trigonométricas inversas. Listo. Funciones trigonométricas inversas. Entonces, esas funciones trigonométricas pueden ser y es igual a ¿cuánto? A seno a la menos 1 de x, que esto también se puede conocer como arco seno de x. Bueno, esto es una parte muy interesante. Por ejemplo, estas funciones inversas, recuerden que estas son definidas. En este caso voy a hacer un pequeño gráfico aquí. Uno, y aquí tiene que ser menos 1. Y en este valor de menos 1, aquí tendremos el menos pi medios, está aquí, y aquí tendremos el valor pi medios. Entonces, esta función, recuerden, puedo graficar el seno, si yo deseo. El seno tiende a ser de esta forma. Yo continúo aquí graficando. Y de igual forma sería así. Pero la función seno a la menos 1 sería de esta forma, que ya le pongo en color rojo, porque es su función inversa. Esto. Esta que está en rojo sería y es igual a arco seno de x. ¿Sí? Entonces, el dominio de esta función, de la función inversa seno, el dominio, sería igual a ¿cuánto? Sería desde menos 1 hasta 1. Y el rango sería desde lo que es pi medios, desde menos pi medios hasta pi medios. ¿Sí? Entonces, esto tiene a ser lo que es la función, en este caso, arco seno. Lo mismo pasa con arco coseno, arco tangente, etc. Cada una de estas funciones tienen sus respectivas derivadas. Es decir, ¿qué quiere? Se puede evaluar que si yo quiero calcular la derivada de este arco seno, será igual a ¿cuánto? Al límite, cuando h tiende a 0, de arco seno de x más h menos seno de x, todo esto para h. Evaluando esto. Evaluando esto, si se realiza toda esta pequeña evaluación de límites, va a quedar esta parte de aquí. 1 sobre 1 menos x al cuadrado raíz. Entonces se puede colocar aquí las pequeñas ecuaciones de la evaluación de cada una de las derivadas de estas funciones. Podemos colocarlas acá. Por ejemplo, la derivada
de arcoseno, la derivada de arcocoseno, la derivada de arcotangente y de igual forma las funciones que son respectivamente recíprocas, que sería aquí el arco cosecante de x, el arco secante de x y el arco cotangente de x, derivadas. Haciendo esa pequeña definición, todo esto que se les ha presentado, toda esta pequeña definición, se obtienen las siguientes derivadas. Es decir, la primera, que ya les había mostrado, que sale igual a 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. El otro, con arco coseno, va a quedar casi el mismo valor, pero con signo negativo, sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Del arco tangente tiende a ser igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado. De ahí tenemos de las funciones que son recíprocas. Del arco cosecante tiende a tener estos valores, en este caso este sería negativo. Sería 1 sobre, en este caso tiende a ser x, la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Este tiende a tener como valor positivo 1 sobre x raíz de x cuadrado menos 1. Y tenemos lo que es el arco cotangente, que sería casi parecido al tangente, pero con signo negativo. Haciendo esas mismas definiciones. Bueno, esta parte queda de igual forma evaluando con los límites respectivos. Listo. Tenemos en este caso también lo que son las funciones trascendentes, en este caso la función exponencial y la función logarítmica. Entonces podemos colocar función exponencial y logarítmica. Entonces en este caso podemos colocar entre función exponencial, recordar por ejemplo la función exponencial Euler elevado a la x. En este caso la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial. Pero por ejemplo, si tuviéramos un número a, la derivada, para todo, en este caso a tiene que ser mayor que 0. Tiende a ser la misma función exponencial multiplicado por el logaritmo natural de a. Entre función logarítmica, que sería la inversa de esto de acá, por ejemplo, tendríamos la función logaritmo natural de x. Y también tendríamos lo que es la función logaritmo de cualquier base a de x. En este caso, esta derivada sería 1 sobre x. Y esta también de acá sería 1 sobre x multiplicado por el logaritmo natural de a. Tomando en cuenta de que a tiene que ser un número mayor que 0. Y tomando en cuenta que el dominio de esto también tiene que ser ¿qué? Mayor que 0. Es decir, recordando los conceptos de que solamente existen derivadas de, bueno, no derivadas sino logaritmos de números positivos. Tenemos ya exponencial, logarítmica, también podemos aquí hablar de otras funciones, en este caso las que son funciones hiperbólicas, que también son muy importantes, que se debería aquí conocer cada una de sus derivadas. Entonces, funciones hiperbólicas. Hiperbólicas. Estas funciones hiperbólicas tienden a ser también muy interesantes porque se aplican en diferentes ramas de las matemáticas, en este caso la introducción de circuitos eléctricos, en la parte de análisis de diferentes algoritmos de
de lo que es de resolución de esquemas de robótica, etcétera. Entonces, bueno, es muy importante. Por ejemplo, yo aquí voy a poner por ejemplo, el seno hiperbólico de x, que esto de aquí tiende a ser igual a ¿cuánto? A Euler a la x menos Euler a la menos x, y esto dividido para 2. También podríamos colocar lo que es el coseno hiperbólico. Coseno hiperbólico tiende a ser igual a ¿cuánto? Es casi lo mismo, pero con números positivos. Euler a la x más Euler a la menos x, y esto dividido para 2. Tendríamos también lo que es la tangente hiperbólico. Tangente hiperbólico tendría que ser igual a ¿cuánto? El seno hiperbólico dividido para el coseno hiperbólico, que sería esto dividido para esto de acá, que nos quedaría Euler a la x menos Euler a la menos x, y esto dividido para Euler a la x más Euler a la menos x. De igual forma tendríamos lo que son las funciones inversas. Bueno, serían las funciones recíprocas. En este caso sería la cosecante hiperbólico. Cosecante hiperbólico de x será igual a 1 sobre el seno hiperbólico de x. También tendríamos la función secante hiperbólico. Secante hiperbólico de x será igual a ¿cuánto? A 1 sobre el coseno hiperbólico de x, que sería obviamente el recíproco. Y de igual forma, lo que es la función cotangente hiperbólico, que será igual a ¿cuánto? A 1 sobre la tangente hiperbólico de x, que será igual a ¿cuánto? Ha dado la vuelta desde acá, coseno hiperbólico de x sobre el seno hiperbólico de x. Y de igual forma tendría lo que son las funciones inversas, o se lo podría conocer como funciones hiperbólicas inversas. Cada una de estas funciones también tendrán su derivada. En este caso puedo colocar las ecuaciones que nos describen las derivadas de cada una de estas funciones. Entonces, coloquemos cada una de sus derivadas. Derivada del seno hiperbólico de x, derivada del coseno hiperbólico de x, derivada de la tangente hiperbólica de x. También aquí debería colocar las inversas de esto, cosecante hiperbólica de x. También aquí la secante hiperbólica de x. Y aquí sería la cotangente hiperbólica de x. Entonces, la derivada del seno hiperbólico sería el coseno hiperbólico. Aquí sería el seno hiperbólico. De esta sería la secante hiperbólica al cuadrado de x, de la tangente. Y todas estas serían con signo negativo. Todas estas de acá, las recíprocas. Por ejemplo, de la cotangente, de la cosecante hiperbólica, sería menos cosecante hiperbólica de x multiplicado por la cotangente hiperbólica de x. Aquí de la secante sería menos secante hiperbólica de x, y esto multiplicado por la tangente hiperbólica de x. Esta será igual a la cosecante hiperbólica al cuadrado de x, que son las derivadas de las funciones hiperbólicas. Y por último, tendríamos lo que son las funciones hiperbólicas inversas, que serían las funciones inversas de las funciones hiperbólicas. Entonces sería para la última introducción de esto. Entonces podríamos colocar acá funciones hiperbólicas inversas. Listo. En las funciones hiperbólicas inversas sería despejando, es decir, si se despejara en este caso la x del seno hiperbólico, se puede obtener las siguientes funciones. Estas demostraciones de acá, por ejemplo, sabemos que el seno hiperbólico de x, aquí voy a colocar, es igual a
Euler a la x menos Euler a la menos x, y esto dividido para 2. Yo puedo despejar aquí, se puede despejar esta parte. En este caso lo que es, esto podemos poner como que fuera, en este caso, una función y. Entonces, despejando aquí la x, podríamos colocar aquí que la función inversa, haciendo netamente lo que es el despeje de Euler, sacando logaritmos, etc., se va a obtener en este caso esta siguiente función, que la función sería seno hiperbólico a la menos 1 de x, sería igual a ¿cuánto? Al logaritmo natural de x más raíz cuadrada de 1 más x cuadrado. Esto de aquí en algunos textos le saben colocar como argumento del seno hiperbólico, para no colocar seno hiperbólico a la menos 1, sino argumento del seno hiperbólico. De igual forma, haciendo con coseno, haciendo con tangente hiperbólico, secante hiperbólico, cotangente hiperbólico, etc. Entonces, de igual forma, poseen sus derivadas. Podemos colocar argumento del seno hiperbólico de x, la derivada. Bueno, aquí como son un poquito grandes, les voy a hacer un poquito más espacio. Argumento del coseno hiperbólico de x, derivada. De igual forma, le voy aquí a bajar un poquito para que se pueda ver cada una de estas derivadas. Argumento de la tangente hiperbólica de x, derivada. Aquí podríamos colocar también argumento, en este caso cosecante hiperbólica de x, derivada. Argumento de la secante hiperbólica de x, derivada. Argumento de la cotangente hiperbólica de x, derivada. Bueno, de igual forma, evaluando con los conceptos de definición de la derivada, utilizando lo que son los límites, se obtienen las siguientes expresiones. Es decir, la derivada, en este caso del argumento del seno hiperbólico, tiende a ser igual a ¿cuánto? A 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más x cuadrado. En este caso, con el coseno, tiende a variar únicamente por el signo. Quedaría 1 sobre raíz de x cuadrado menos 1. Bueno, aquí, para que sea más fácil para memorizar, en esta parte sería x cuadrado más 1. Se lo podría colocar. Para lo que es la tangente, tiende a ser igual a ¿cuánto? A 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Y de igual forma ahorita obtener las funciones recíprocas. En este caso la cosecante tiende a ser con valor negativo. Menos. Casi de acá la mayoría ya, bueno, podemos ya colocar, estas de acá tienden a ser idénticas del coseno y de la cotangente, los argumentos tienden a tener el mismo valor las derivadas. Bueno, es una forma muy fácil que yo les sé hacer para poder aprender cada una de estas. Solo estas de acá serían las negativas. Por ejemplo, de cosecante sería igual a 1 sobre x raíz de 1 menos x cuadrado. En este caso, esta parte de aquí, cosecante, 1 más x cuadrado. Y aquí nos quedaría 1 sobre x raíz de, en este caso, arco, bueno, argumento secante hiperbólico sería 1 menos x al cuadrado. Entonces, cada una de estas pequeñas derivadas se utilizaría para poder derivar todo el tipo de funciones que se obtienen. En este caso, estas son absolutamente todas. Y una propiedad muy importante que también es necesaria para este pequeño curso, en este caso, lo que sería la derivada de una función compuesta. En este caso, que esto puede colocarse como que fuera f, la compone g y la compone h. Esto tiende a ser, si yo saco la derivada de f multiplicado por la derivada de g,
multiplicado por la derivada de h. Esto es muy importante conocerlo, por ejemplo, utilizando una pequeña definición. Supongamos de que yo quiera calcular de Euler y este Euler está elevado a otra función. La derivada de esto será igualmente el Euler, pero necesito multiplicar por la derivada de f. Así sería el cálculo de esa derivada. De igual forma existen diferentes casos de derivación implícita, derivación de una función elevada a otra, derivadas de funciones paramétricas, derivadas de funciones polares, etc. Pero bueno, con este pequeño concepto ya se puede resolver muchos ejercicios prácticos que se pueden ver en este curso de derivadas. Bueno, eso ha sido todo, esperando que le den like al video, le den like, se suscriban al canal y nos vemos en el próximo video para más ejercicios de lo que es la introducción de derivadas. Listo amigos, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video.